Hola, vamos a resolver las tres últimas preguntas de la semana 18 de física, el tema oscilaciones. Si tienes alguna duda respecto al tema, me lo puedes comentar por aquí o también me lo puedes comentar por el grupo de WhatsApp. Si te quieres unir a ese grupo, el enlace lo puedes encontrar por aquí abajo en la descripción de este video. Generalmente para este tema de oscilaciones 2 o también péndulo simple, casi siempre se utiliza esta fórmula de acá, que el periodo va a ser igual a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de L, la longitud de la cuerda, entre la gravedad efectiva. Bien, y obviamente de aquí tú obtienes lo siguiente, ¿no? Que esto va a ser igual aquí a 2pi entre omega o va a ser igual a 1 entre la frecuencia. ¿Sí o no? Esta formulita de acá, estas igualdades de acá que tú miras, esto se mira creo en el tema, en los primeros temas, ¿no? De MCU, si no me equivoco. Ahora sí, comencemos. Pregunta 10. Un péndulo simple de masa m y longitud L oscila con una amplitud angular de 8 grados y un periodo igual a t. Identifique la secuencia de verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. Proposición 1. Si se disminuye la amplitud angular de oscilación a 4 grados, el nuevo periodo es 0.5t. Aquí quiero aclarar algo. Recuerda que la fórmula del periodo va a ser igual a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de L entre g. En otras palabras, el periodo solo depende de la longitud L y también puede depender de la gravedad. ¿Por qué? Porque 2pi obviamente es una constante, ¿sí? Entonces, el periodo, en otras palabras, no depende de la masa, ni de la amplitud angular, ni de otros factores, solo de la longitud y la gravedad. Entonces, por acá en la primera proposición nos mencionan que si disminuimos la amplitud angular a 4 grados, entonces acá esto nos indica que el periodo t ha variado, ¿sí o no? Pero nosotros ya sabemos que el periodo solo depende de quién, de la longitud y la gravedad. Por lo tanto, si digamos, si su masa disminuye o aumenta, o la amplitud angular disminuye o aumenta, el periodo no va a variar, va a permanecer constante. Por lo tanto, esto de acá, el nuevo periodo va a ser este valor, es falso. Si tú disminuyes a 4, entonces el periodo va a seguir siendo t, ¿sí? No disminuye, por lo tanto, esto es falso. Dice por acá, al duplicar la masa del péndulo oscila con mayor frecuencia, ya. Acá hay que recordarse de esto de acá, que eh, el periodo va a ser 1 entre la frecuencia. Y si lo conoces de este modo como la frecuencia igual a 1 entre el periodo, y es lo mismo, ¿ya? Entonces por acá, mira, la frecuencia depende del periodo, pero el periodo a su vez depende de qué? Solamente depende de la longitud y la gravedad. Por lo tanto, podemos concluir que la frecuencia solo va a depender de la longitud y la gravedad. De forma análoga, la frecuencia no va a depender ni de la amplitud angular ni de la masa. Por lo tanto, acá nos mencionan que al duplicar la masa, o sea, estamos variando la masa, la frecuencia va a ser mayor. Ya, esto es falso. Si tú duplicas la masa, no va a pasar nada. La frecuencia va a permanecer constante, ¿sí? Esto también es falso y esto es falso. Ahora sí, por acá dice, al incrementar su longitud en 3L, el nuevo periodo va a ser 2T. Acá tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque nos mencionan que vamos a incrementar la longitud. Y recuerda que el periodo depende de la longitud y de la gravedad. Como estamos afectando a la longitud, entonces el periodo sí se va a ver afectado, ¿no? Entonces por acá, digamos, el nuevo periodo va a ser t sub 1, ¿sí? Esto va a ser igual aquí a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud. En este caso nos mencionan que vamos a incrementar su longitud en 3L. Como ya previamente la longitud del péndulo es L, a este L yo le voy a incrementar, o sea, sumar 3 veces L, ¿sí? Y esto obviamente en la gravedad. La gravedad sí es la misma por el motivo que no nos mencionan que estamos variando la gravedad, ¿sí? Permanece constante. Entonces, esto de acá es igual aquí a 2pi multiplicado L más 3L es 4L entre G. Por acá tengo 2pi multiplicado, ¿quién? Este 4 puede verse afectado por el radical y puede salir como un 2, ¿sí? Que sería la raíz de 4. Y esto por acá, L entre G. Ya. ¿Sí o no que esto de acá, o sea, todo esto de acá es el periodo T, el periodo inicial? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual aquí a 2 multiplicado por t. O sea, el periodo de acá, t sub 1, va a ser igual a 2t. Nos mencionan el nuevo periodo es 2t y esto es verdadero, ¿no? Este es mi nuevo periodo que sería 2 veces el periodo inicial, ¿no? Por acá, verdadero. Falso, falso, verdadero. Clave, barquito. Bien, espero que se haya entendido. Pasemos a la siguiente pregunta.
por acá. Ahora, para este tema también necesitas saber, digamos, gravitación, ¿sí? Más que todo cómo hallar la gravedad. Pregunta 11. Un péndulo simple se hace oscilar sobre la superficie terrestre de radio igual a r, y el periodo que se mide es de 2,4 segundos. Si este mismo periodo se llevase a una altura de 5r respecto a la superficie terrestre y se hace oscilar, calcule el periodo de la oscilación a esa altura mencionada. Bien, como nos mencionan ya sobre el periodo, entonces recordemos obviamente la fórmula que el periodo va a ser igual a ¿quién? A 2pi multiplicado por L, por la raíz cuadrada de L entre G, ¿no? De dato tenemos que el periodo va a ser igual a 2,4. Por acá colocamos el periodo sobre la superficie es 2,4 segundos. Ahora, algo adicional es lo que encontramos por acá, que esta es la gravedad en la superficie, es 9,81 metros por segundo cuadrado. O sea, si yo tengo por acá, digamos, una esfera, ¿no? De radio R, ¿sí? La gravedad que hay en esta superficie de acá, en la superficie de la esfera, de radio R, es 9,81. Ahora, nos mencionan a nosotros que el péndulo simple al comienzo, para obtener este periodo de acá, se coloca en la superficie, o sea, más o menos por acá se va a encontrar el péndulo simple, ¿sí? O sea, acá, donde la gravedad es 9,81, se obtiene este periodo. Entonces, esto de acá, este periodo va a ser igual a ¿quién? A 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de L, la longitud de la cuerda, entre la gravedad. Pero la gravedad, por dato, en la superficie sabemos que es 9,81. Entonces por acá lo reemplazamos, ¿ya? Sería 9,81. Ya. Ahora, con esto de acá, sí o no que nosotros podemos hallar la longitud L. Y es lo que vamos a hacer. A ver, por acá tendría 2,4 entre 2pi, ¿sí? Igual a la raíz cuadrada de L entre 9,81. Ahora, ¿qué hago? Por acá L igual al cuadrado, ¿sí? Por acá también L igual al cuadrado, pero ese cuadrado se cancela con L, ¿no? Ahora, L como está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar y por acá voy a tener 9,81, ¿sí? Multiplicando. Entonces por acá lo puedo borrar. Y ahora, L va a ser igual al valor. Esto ustedes lo pueden operar con su calculadora básica que les brindan en el examen. 1,43. Esto metros. ¿Por qué metros? Porque acá estamos trabajando con metros, ¿sí? Mira, por acá trabajamos con segundos y la gravedad está en segundos, ¿no? O sea, aplicamos y nos va a salir esto en metros. Espero que no tengan problemas con las unidades. Bien, ya tenemos la longitud. ¿Nosotros qué queremos? Queremos hallar el periodo de oscilación a la altura mencionada, que sería a esta altura, ¿no? Ya. Para esto necesitamos conocer el tema de gravitación. Y ahora, ¿por qué te digo el tema de gravitación? Por lo siguiente. Mira, nos menciona que nosotros vamos a ahora hacer oscilar el péndulo simple, pero a una altura de 5r respecto a esta superficie. O sea, digamos que por acá, esta distancia de acá es 5r, ¿sí? Y por acá voy a hacer oscilar mi péndulo. Entonces, por acá yo voy a hacer oscilar. Ahora, la gravedad que hay, digamos, acá, no es la misma gravedad que hay en la superficie. Es por ese motivo que espero que sepan el tema de gravitación. Ahora, la gravedad, digamos, en cualquier punto va a ser ¿qué cosa? La constante de gravitación universal multiplicado por la masa entre la distancia al cuadrado. Esto de acá es lo que necesitan conocer para este caso, ¿sí? Entonces, la gravedad acá va a ser igual a la constante de gravitación multiplicado por la masa. En este caso sería esta masa de acá, ¿sí? Una masa m. Y obviamente dividido entre la distancia. La distancia sería de acá hacia el centro. O sea, sería 5r más este r. O sea, 6r. En otras palabras, por acá. Si yo llamo gravedad efectiva, entonces por acá, la gravedad efectiva va a ser igual a ¿quién? A la constante de gravitación universal multiplicado por m, que sería esta masa de acá, ¿sí? Dividido entre ¿quién? Entre la distancia. ¿La distancia cuánto es? Sino que sería 6r, ¿sí? 6r y todo el al cuadrado. Entonces por acá voy a tener g multiplicado por m. A ver, esto es una g multiplicado por m y dividido entre 36r cuadrado. Bien, ahora por acá. Esta gravedad que hay en la superficie también se puede hallar con la misma fórmula, ¿sí? Entonces por acá, la gravedad en la superficie, por acá voy a escribirlo, gravedad en la superficie, esto va a ser igual a ¿quién? A g multiplicado por m, que sería la masa de acá,
dividido entre la distancia de la superficie, digamos, al centro. Esa distancia es r, ¿no? Sería r, pero al cuadrado. Ya, esto de acá es la gravedad de la superficie, o sea, sería este valor de aquí, ¿sí? Bien, entonces, por acá, ¿yo qué tengo? Tengo que la gravedad efectiva, o sea, la gravedad acá, va a ser igual a ¿quién? A g multiplicado por m entre r cuadrado y por acá 36. ¿Sí o no? Ya, esto de acá, sí o no, que es la gravedad en la superficie. ¿Y cuánto es? Es 9,81. ¿Sí? Entonces por acá voy a escribir 9,81 o punto, ya entre 36. El valor es 0,27. Obviamente metros por segundos cuadrados. ¿Ya? Esta es la gravedad que hay acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hallar el periodo de un péndulo simple que se hace oscilar aquí, entonces el periodo va a ser igual a ¿quién? A 2pi multiplicado por la longitud. Pero la longitud, como es el mismo péndulo, entonces va a ser igual, ¿no? Sería 1,41. ¿Entre quién? Entre la gravedad que hay acá. La gravedad efectiva. Yo lo he llamado así, ya la gravedad efectiva. Esa gravedad efectiva es 0,27. Entonces, opero esto de acá. El periodo resultante es 14,45, ¿sí? Obviamente segundos. Pero en este caso, en las claves no hay, digamos, no la ha redondeado. Entonces la clave sería casita, ¿sí? Bien, espero que no hayan tenido ninguna duda. Si tienen alguna duda, me lo pueden comentar por aquí o por el grupo de WhatsApp. Bien, sigamos con la última pregunta, que es una pregunta también interesante. Dice, pregunta 2. Se tienen dos péndulos formados por pequeñas esferas de masa m, colgados en un mismo punto O, por hilos de masas insignificantes. A partir del reposo, los dos péndulos se sueltan simultáneamente en las posiciones asimétricas mostradas en el gráfico. Si después del choque las esferas no se separan, indique qué proposiciones son verdaderas o falsas. Bien, acá hay que entender algo. Nos mencionan que los dos péndulos se van a soltar a partir del reposo y de forma simultánea. O sea, en el mismo instante se van a soltar ambas esferas. Y algo adicional es que nos mencionan que después del choque las esferas no se separan. Ya, acá para, digamos, entender esta pregunta, también necesito que conozcan el tema de choques. Esa parte en la que se mide el coeficiente de restitución igual a 1, coeficiente de restitución entre 0 y 1, y el coeficiente de restitución igual a 0. Ya, lo que vamos a evaluar aquí es el coeficiente de restitución igual a 0. ¿Por qué? Nos mencionan que las esferas luego del choque no se separan. Eso indica que el coeficiente de restitución va a ser igual a 0. ¿Sí? Esa es una característica, digamos, de ese coeficiente. En sí, esto sería un choque plástico, o también conocido como un choque perfectamente inelástico. Ahora, veamos por acá. La primera proposición nos menciona, las dos esferas chocan en el eje OP. A ver, antes de ello, eh, esto nos indica que la esfera va a llegar más o menos por acá y por acá, ¿no? O sea, ambos se va a producir el choque justamente en OP, ¿sí? Pero yo por el momento no puedo afirmar eso. Tengo que demostrar eso, ¿sí o no? O quizá esta proposición es falsa. A ver, veamos. ¿Cómo yo puedo aseverar que esta esfera va a llegar a esta posición y esta esfera va a llegar a esta? Y justamente el choque va a ser en OP. A ver, una forma, digamos, sería conociendo las velocidades y todo eso. Pero digamos que no es tan factible. Otra forma es calculando el tiempo. El tiempo que se demora esta esfera en llegar a OP y esta esfera en llegar también a OP. Si ambas esferas, digamos, en el mismo tiempo llegan a OP, esto significa que justamente en OP se va a encontrar el choque. Pero si digamos que en cierto tiempo por acá, digamos 5 segundos, ¿ya? Cualquier tiempo. En 5 segundos la esfera llega a OP, pero acá en 5 segundos la esfera todavía no llegó, eso significa que el choque no se va a realizar en OP, ¿verdad? O sea, voy a necesitar un poco más de tiempo para que se realice el choque. ¿Sí? Espero que se haya entendido eso. Pero ¿cómo yo puedo relacionar el tiempo? Pues hay que recordar la fórmula, ¿no? Que les digo. El periodo es igual aquí a L entre G. ¿Sí o no? Ya, esta fórmula, como ven, se utiliza básicamente para todo. Es la fórmula que más se utiliza en este tema. Bien, entonces por acá la longitud es L y la gravedad es G, ¿sí? Entonces el periodo sería, para ambos péndulos, sería T. ¿Por qué? Porque mira, este péndulo de acá, su longitud es L y la gravedad es la misma.
Por acá, este periodo también su longitud es L y la gravedad es la misma. Ya les dije anteriormente que el periodo no depende de la amplitud ni de la masa. Sí, acá podían ser tranquilamente masas diferentes y no pasaba nada. Ahora, una vez que yo tengo el periodo, necesito saber qué es lo que mide el periodo. Lo que mide el periodo es una oscilación completa. Por ejemplo, si yo tengo por acá un péndulo, ¿sí? A ver, un péndulo de esta forma. Ahora, este péndulo, obviamente, su trayectoria, digamos, va a ser esta de acá. Va a llegar hasta acá y otra vez va a retornar. Ya mira, mientras que él va de acá y otra vez regresa, eso es una oscilación completa. Y ahora, el tiempo que él toma en llegar de acá a acá y otra vez acá, eso es el periodo. O sea, digamos que este valor, no sé, es 5 segundos, ¿ya? O sea, cuando yo suelta por acá el péndulo, el tiempo que él emplee de llegar acá y otra vez acá va a ser 5 segundos. Y ahora, como la trayectoria, digamos, de ida y la trayectoria de vuelta son totalmente iguales, ¿eso qué significa? Significa que el tiempo que él toma de ir hacia acá y el tiempo que él emplea de ir de ahí hacia acá van a ser iguales. Este tiempo esté y este tiempo esté. Y la suma de estos dos, siendo que es el periodo, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo afirmar, asegurar que el tiempo que el péndulo emplea de ir, digamos, de esquina a esquina, va a ser la mitad del periodo, sería t medios. Bien, ahora por acá. Este es, digamos, el eje de simetría, ¿ya? Esta longitud de acá va a ser igual a esta longitud de acá. Por lo tanto, ¿qué más puedo afirmar? El tiempo que el péndulo emplee de ir de esta esquina hacia el centro, digamos, va a ser un tiempo t. Y del centro hacia la otra esquina, este tiempo también va a ser el mismo tiempo t. ¿Por qué? Por el mismo motivo, ¿no? Esta longitud es igual a esta longitud, ¿sí? Bien, entonces, como ambos tienen la misma longitud, ¿yo qué puedo afirmar ahora? Puedo afirmar, puedo asegurar que el tiempo que el péndulo emplee a llegar a esta posición de acá va a ser la mitad del total. ¿Y el total cuánto es? De medios. Entonces, esto va a ser la mitad, que sería de cuartos. ¿Ya? Entonces, estoy demostrando que, digamos, esta esfera, al llegar a esta posición de acá, va a tomar un cuarto de su periodo. ¿Sí? Entonces, por acá. Si el periodo obviamente esté, entonces esta esfera cuando llegue más o menos por acá va a ser de cuartos. Ya, esta esfera por acá también cuando llegue por acá, como ambos péndulos comparten el mismo periodo, también va a ser de cuartos. Entonces, ¿qué estoy afirmando? Estoy afirmando que ambas esferas se van a chocar justamente en el eje OP, ¿sí o no? Entonces, esto sería verdadero. Ahora, seguro te surgió alguna duda de, por ejemplo, acá, esta esfera al llegar acá justamente pasa, digamos, por el centro del eje de simetría, ¿no? Y en este caso, esta esfera no se encuentra en sí sobre OP, ¿verdad? Y ahora, acá como estamos todavía a nivel de pre, tú imagínate estas esferas como pequeños puntitos, nada más, ¿sí? Donde su radio es insignificante, o sea, tiene un radio muy pequeño. Nada más te pido que te imagines eso. Por acá, la segunda proposición. Después de la colisión, el periodo del péndulo resultante será igual al del periodo de cualquiera de las dos esferas antes de la colisión. Ya. Ahora, como nos mencionan a nosotros, que después del choque ambas esferas se quedan, digamos, se quedan juntas, no se separan. Entonces, digamos que el periodo, bueno, el péndulo resultante va a ser un nuevo péndulo donde su masa sería la suma de estas dos, ¿sí o no? Sería 2m, ¿sí? Lo podemos representar de esa forma. Y la longitud de la cuerda también va a ser L, ¿sí o no? Ahora, hay que recordar que el periodo de cualquier péndulo no va a depender de la masa. Entonces, el periodo de este nuevo péndulo va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser el mismo, no va a variar. Entonces, por acá, esta proposición es verdadera, porque este periodo va a adoptar bien el periodo de este péndulo o de este péndulo. Al final son iguales, no pasa nada. La tercera proposición nos dice, después de la colisión, el péndulo resultante dejará de oscilar. Ya, esto es falso. Y acá también necesito que conozcan el tema de cantidad de movimiento. Como acá en el choque, digamos que se produce, acá cuando tú chocas dos esferas, se producen fuerzas, ¿sí o no? Ya, esas fuerzas son contrarias y de igual magnitud. Sí, entonces la fuerza resultante, digamos que es igual a cero. Como la fuerza resultante aquí es igual a cero, ¿qué pasa? La cantidad de movimiento se conserva, ¿sí o no? Por lo tanto, si acá había movimiento, después también va a haber movimiento.
No es que una vez después del choque ambos se van a quedar estáticos. No, van a seguir oscilando. La dirección, esa sí la desconozco. Para encontrar la dirección sí tendrías que evaluar de otra manera, pero en este caso no nos piden hallar la dirección. Nada más nos preguntan si deja de oscilar y eso es falso, ¿no? Porque esto sigue oscilando por la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces la clave sería verdadero, verdadero y falso. Dadito, ahí está. Bien, si tienes alguna duda respecto a la resolución, me lo puedes comentar. Yo con mucho gusto intentaré ayudarte. Y si les ayudó el video, no olvides darme un like. Por aquí te dejaré otro video y no te olvides suscribirte a este canal para que esta familia siga creciendo. Y tú, sigas aprendiendo.